un saludo desde Cuba. Una vez más le damos la bienvenida al programa Entrevista. En esta ocasión para dialogar, para conversar con un gran músico cubano, uno de los mayores exponentes de la música para cine y para televisión de la isla de Cuba, también uno de los hombres que ha constituido uno de los mayores exponentes, una de las mayores referencias en cuanto a la música electrónica, a la fusión. Me refiero a Edesio Alejandro, a quien le quiero dar la bienvenida a nuestro canal y también agradecerle estos minutos con RT en español. Gracias a ti por darme la posibilidad de conversar un poquito con el público y con las personas que nos van a escuchar. Bueno, yo lo decía en la presentación, dentro de su amplia carrera artística, musical, hay una obra importante en cuanto a música para cine y para televisión. Y en esa parte de su carrera hay un nombre que también hay que mencionar, y es el nombre de Fernando Pérez, considerado por muchos el más importante director de cine actual en nuestro país. ¿Cómo comenzó esa relación? Mira, yo desde que era muy joven siempre soñé con hacer música de cine. De hecho, como una manera, vamos a decir, de acercamiento, pasé muchos años trabajando en el teatro, haciendo música para el teatro y experimentando nuevas maneras de hacer la música del teatro. Llegó un momento en que casi yo convertí las puestas en escena como si fuera una película. Le ponía una banda sonora a la obra de teatro desde que empezaba hasta que terminaba, y teníamos 2 o 3 máquinas de cinta y entonces tirábamos la música encima de los ambientes. Es un trabajo bien interesante, buscando cómo acercar el teatro al cine, ¿no? Y siempre la directora con que yo trabajaba, la directora general del teatro, Marilena Ortega, hacía trabajos de dramaturgia para las películas cubanas. Y ella siempre proponía que, con el director que estaba trabajando, oye, ¿por qué no ves a un muchacho que está aquí en el teatro, que es buen músico? Y siempre le decían, no, ya yo tengo seleccionado al músico con el que voy a trabajar. Y es que los equipos de cine llegan a convertirse en familia. Son una familia donde si todo funciona, si todo fluye, vamos a trabajar siempre, por toda la vida. Y de pronto me dice Marilena, oye, viene un director que es su primera película, espero que haya posibilidades. Fernando había estado durante algún tiempo siguiendo mi trabajo y él siempre, después me dijo, bueno, yo siempre pensé cuando hiciera mi primera película proponértela y hacerla contigo, y fue Clandestino. Siempre agradezco a Fernando haberme dado la posibilidad de hacer su cine, de hacer todo su cine. Y sobre todo de haber aprendido al lado de Fernando cosas propias de la especialidad del cine, pero además cosas. Fernando es una maravillosa persona. Fernando es una de las personas más bonitas que han pasado por mi vida. Bueno, por lo que veo, piensa, como muchos actores y actrices que hemos entrevistado aquí en nuestro programa, que han trabajado con Fernando y que han dicho que esa experiencia de ser dirigidos por Fernando ha sido un momento realmente importante, un momento realmente conmovedor dentro de su carrera artística. Por lo que veo, sucede lo mismo con usted, ¿no? Como no, Fernando, además, tú nunca sabes con la que él va a salir. No es que tenga, como se dice, una bola escondida, ¿no? Sino es que es un tipo tan creativo que siempre está explorando nuevos caminos, está explorando nuevas maneras de enfocar la propia obra que está haciendo. Y asimismo, cada vez que yo trabajo con Fernando es como que me pone una nueva prueba, ¿no? Cuando hicimos, por ejemplo, Soy Habana, por ponerte un caso, es una película donde yo dije, bueno, aquí voy a hacer la gran música. Es una película que no tiene diálogo, esto es una música que va a sonar grande y vistosa y qué sé yo. Y cuando yo veo la película, el primer visionaje que hice de la película, que fue cuando él terminó el primer corte, yo me quedé así. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Le digo que no sé cómo suena esto, no sé. Por primera vez no tenía la menor idea de cómo iba a sonar la película. Y realmente la película sonó todo lo contrario a lo que pasó por mi cabeza, por supuesto, antes de verla, ¿no?
Y así siempre ha sido muy creativo todo el trabajo con Fernando. Bueno, entonces ese primer momento, esa primera experiencia fue como, vamos a decirle, como el noviazgo. Después que se grabó Clandestino, que salió Clandestino, que se pudo ver, es cuando comenzó entonces ese matrimonio ya que los unió durante mucho tiempo y durante muchas películas. Mira, Clandestino, Fernando me dio toda la confianza del mundo en la película. Inclusive Fernando es una persona que él siempre está cerca de todos los procesos de la película, pero en Clandestino había algo específicamente distinto que yo, en el momento que había que hacer la película, yo tenía que estar fuera de La Habana. Yo hice la música totalmente solo. Yo, cuando regresé, le puse a Fernando lo que había hecho y él me aprobó toda la película. O sea, realmente todo lo que yo hice para la película quedó. Yo siempre digo que el músico de una película es un tipo que tiene que ser un intérprete de lo que está pasando en la película. O sea, tiene que tener la humildad de no querer hacer una música que se vaya por encima de la película. O sea, tú tienes que sentir las sensaciones, sentir lo que está pasando en esa película y sencillamente traducir esos sentimientos en notas musicales. O sea, para que esté justa la medida de cómo va a sonar la música que tú vas a hacer con la película que tú estás viendo. Y por eso digo que hay que ser humilde, porque a veces tú quieres hacer una música con una orquesta sinfónica y que suenen los violines y que reviente el techo del cine la música, y sin embargo no puedes, porque la película no te lo pide, no te lo da o sencillamente no lo lleva. Y le sucede lo que pasa también con los actores y con las actrices que leen el guión y si no se entusiasman, si no sienten que les toca la historia que se cuenta, pues entonces rechazan el proyecto. Es lo que le sucede a Decio Alejandro también a la hora de enfrentarse a una película. Mira, te voy a decir algo que me pasó realmente pocas veces. Pocas veces porque decidí después tomar una actitud respecto a este tema que me estás preguntando. En los principios míos como músico de cine, por supuesto te presentan el guión, tú lo lees, estás de acuerdo, y ya después que estás dentro, estás comprometido, estás metido en el equipo, eres parte del equipo, eres uno más. Y a veces hice cosas con las cuales no estuve muy de acuerdo después. O sea, yo ya hace muchos años no veo los guiones de las películas, porque de la idea, de la historia de la película, al primer corte va un trecho muy grande. Entonces yo le pido, además, los directores, casi todos los que trabajo ya, por supuesto, somos amigos, llevamos muchos años trabajando juntos. Yo conozco de qué van sus proyectos, por supuesto, ellos me cuentan la película de qué va, y al final yo lo que espero es tener el primer corte, porque no... Hay una gran diferencia, o sea, la producción es algo fundamental en una película, es algo que define cómo va a quedar la película, aunque tú tengas un deseo artístico muy grande, la producción es implacable. Y yo generalmente espero a meterme dentro de la película en el momento en que ya está el primer corte. Hay algo que me llama mucho la atención, es que el trabajo del compositor, del artista, del creador, es muy personal, ¿no? Sin embargo, la persona que hace música, el músico que hace música para cine, para televisión, está haciendo, compone en base a lo que otros sienten, a lo que otros quieren expresar. Entonces, me pregunto, ¿es contradictorio esto? En el caso suyo, ¿es contradictorio esto? ¿Se puede llegar a sentir realmente propia de uno la música que uno hace, en este caso, vamos a decir, por encargo para otros? Mira, la llamada música de encargo. Si es una música de encargo, no va a salir bien, no va a fluir. Si tú no eres capaz como artista de meterte dentro de la historia que te están proponiendo, es mejor que no la hagas. Por eso muchas veces
y aquí respondo también a tu pregunta anterior, ¿estás haciendo la música de una película o estás metido dentro de una película con el guión? Hay que esperar a ver la película. Y en ese momento te tienes que meter dentro de la historia, o sea, ya no es una música por encargo porque ya tú eres parte. A mí, yo por ejemplo, antes de parir como tal la música de una película, a veces yo la veo 30, 40, 50 veces. Yo veo la película y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver hasta que ella sola me empieza a sonar. O sea, yo no me siento, por ejemplo, a ver la película y digo, voy a empezar a poner aquí unas notas a ver si le va bien. Hay veces, por ejemplo, que han venido a verme, sobre todo muchachos jóvenes, oye, usted no tiene por ahí algo que le sobra, a mí no me sobra nada. Yo no tengo música hecha y guardada. Yo me siento, veo infinitas veces la película y la imagen misma es la que dice cómo va a sonar. Yo traduzco esos sentimientos a sonido. Por lo tanto, no es encargo, no es que yo esté haciendo algo que no va a salir de mi corazón. Por ejemplo, la música de televisión, me preguntabas también, un serial de televisión prácticamente es imposible verlo. Por eso yo hago tan pocos seriales, porque no los puedo ver. Entonces, los que se comprometen conmigo a que me van a entregar el serial de televisión terminado, y son los que yo hago. Los pocos que he hecho, los he hecho porque los he visto. Realmente, o sea, no me gusta, no es que no considere que el trabajo de musicalizador sea bueno o sea importante, son reglas de cada tipo de arte, pero para mí no me funciona de otra forma. Bueno, puede parecer un poco ingenua la pregunta, quizás no me logre hacer entender bien. Nosotros hemos hablado ya de las relaciones con el director, de las relaciones con la película como tal, o el programa de televisión, la serie, pero ¿cómo es la relación con los instrumentos? Sé que hace mucha música electrónica, que trabaja mucho con, o sea, con instrumentos, con la computadora, pero esa relación con los instrumentos quizás, a ver, lo que quiero decir es, hay instrumentos que sirven más para determinado tipo de conflicto o para mostrar determinado tipo de sentimiento o dar determinada atmósfera, quizás los de vientos para algo, las cuerdas para algo. ¿Es así como funciona? No hay la lógica de utilizar un instrumento para una emoción determinada, para apoyar una determinada emoción. Vamos a partir de que yo trabajo mucho con sintetizadores. Sí, lo sé. Donde yo puedo darme el lujo de fabricar un sonido que siento me es necesario para apoyar un determinado momento de una película o en una canción. Y realmente cuando un sonido no me funciona, cuando no lo tengo, a veces se hace largo el trabajo porque empiezas a buscar algo que no te funciona o que no te suena, entonces te metes a crear hasta sonido, te metes a combinar sonidos. Y yo creo que lo fundamental es lo que tú vas a decir, no con qué lo vas a decir. O sea, lo puedo decir con un violín, lo puedo decir con un piano, lo puedo decir, qué sé yo, hasta con una percusión, que es un instrumento quizás, por llamarlo de alguna manera, un poco más frío o más inexpresivo, pero de pronto tú haces un pasaje con unos tímpanis y funciona. O sea, es lo que funciona en la película. No hay, a la hora de la creación de la música para una película, no hay fronteras. Las fronteras son tu cerebro hasta donde sea capaz de llegar. No hay frontera. Hay siempre maneras creativas y nuevas de hacer las cosas. Una vez dijo en una entrevista algo que me llamó mucho la atención, referente al cine cubano. Dijo que en el cine cubano se habla demasiado. No creo que eso sea producto de que se menosprecie la banda sonora o la música. Estoy convencido de que no es por eso. Entonces, ¿por qué puede ser? ¿Por qué ocurre esto? No, es una manera de hacer cine. Y generalmente el cine de autor, que es el cine que se hace en Cuba, es un cine muy verbalista, exactamente. O sea, se habla mucho y dejan menos espacio a las emociones y por supuesto dejan menos espacio a la música. O sea, no es que esté en contra o no es que esté a favor del cine, sino es la manera de que se hace generalmente el cine cubano y tiene realmente muy poco espacio a
a manejar emociones a través del sonido, a través de la música. Es una característica de Decio Alejandro como músico, la innovación, la preocupación por no repetirse, por experimentar, quizás esa sea la palabra. Eso le sucede como músico. Ahora le pregunto, ¿también le sucede como artista? ¿Es esa necesidad de experimentar la que ha llevado Decio Alejandro después de una larga carrera musical, de experiencia en el cine haciendo música para cine, experimentar ahora como director de cine haciendo películas, haciendo documentales? ¿Responde a eso, a esa necesidad de experimentar, de cambiar, de no repetirse? Mira, sí tengo una preocupación siempre de no repetirme, siempre ha estado en mi música y eso se lo dejaría a un estudioso de la música, a un musicólogo, decir dónde está el sello que la gente realmente ha reconocido en lo que he hecho. Porque realmente a veces yo mismo he dicho, bueno, ¿cómo la gente me reconoce si yo viré al revés todo y hice una cosa completamente al revés de la que estaba haciendo? Buscando maneras de hacer, inclusive yo hay momentos donde, por ejemplo, yo escribo una melodía y no la armonizo como se armoniza lógicamente. Como tú acompañas una canción, como cualquiera acompaña una canción, por supuesto, con los acordes que lleva. A veces yo me pongo a inventar y entonces empiezo a poner notas y esta acompaña, sí, juega, funciona, y esta también, y lo hago así, buscando a ver qué estoy poniendo, y cuando viro digo en el piano, mira, esta cosa. O sea, buscando estas maneras de hacer las cosas distintas, de no repetirme. El cine no llegó por no repetirme, el cine llegó por una necesidad, vamos a decir, espiritual. En primer lugar, lo primero que hice fue un documental contando la historia del son cubano. En un momento de mi vida tuve una gran relación de trabajo durante 20 y tantos años con Adriano Rodríguez, una de las voces más importantes de la música cubana de todos los tiempos, una leyenda tan grande como fue Celia Cruz, como fue Benny Moré, como han sido grandes cantantes de Cuba, Bola de Nieve, Rita Montaner, uno de los grandes voces. Tuve la suerte de que llegara a mi vida y que empezamos a trabajar juntos. Y a partir del encuentro con Adriano, yo siempre digo que Adriano como que fue una parte imprescindible en mi música de los últimos 20 y tantos años. Adriano añadió a la fusión, que es lo que siempre me ha gustado hacer, añadió una cubanía brutal. Y me dio la posibilidad de a través de su voz, que era única, empezar a experimentar metiendo cosas de sones, metiendo fragmentos de congas, haciendo una mezcla totalmente diferente a la que había hecho hasta ese momento. Y en un momento sentí la necesidad de acercarme a toda esa música de raíz, la cual yo estaba usando y de la cual yo estaba viviendo y estaba comiendo, y necesité acercarme un poco a investigar y un poco a darle la mano también, a tratar de salvar a esa música que estaba muriendo y a esas personas que son parte de esa música, que son los que la hacen. Y entonces decidí hacer la historia de un documental, hacer un documental donde contara la historia del son. Empezó como un proyecto discográfico, no empezó como un proyecto de cine, donde dije voy a escoger los 100 sones más degustados de la música cubana. Empecé a hacer una encuesta a la gente, preguntándole el día que te vayas del parque o el día que te mueras, qué son te quieres llevar. Y entonces me pasó una cosa que la gente empezó a decir barbaridades, cosas tan simpáticas que dije, oye, ¿por qué no recojo todo esto además en un documental, no? Y entonces así nació la historia de este primer documental. Después tuvo mucho suceso, tuvo nominado a los Grammy Latinos del 2010, a los Grammy Americanos del 2011, y en muchos festivales de cine fue parte de la selección oficial del mundo, y dije, es un camino por el que me gustaría llevar a Adriano Rodríguez, y empecé mi segunda producción a hacer un documental contando la historia de la vida de Adriano Rodríguez,
Y a partir de ahí entonces empezó esa pasión que tenemos todos los artistas de querer hacer otras cosas, decir, bueno, yo quiero hacer algunas cosas que tengan que ver con la música fundamentalmente, y empecé a hacer una película musical de un tipo distinto, vamos a decir no de nuevo tipo, sino de una forma distinta, un musical silente, sin palabras, pero tampoco es una ópera. Bueno, es muy usual preguntarle a los artistas cuál es el proyecto del momento, en qué está ocupando en estos momentos ahora su tiempo, quizás los planes para el futuro inmediato. En el caso suyo eso se conoce, un arduo trabajo con su hijo, con Cristian, un excelente músico, un excelente cantante. Me pregunto ¿por qué? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha dado un paso al lado cuando todavía tiene por delante muchas cosas que hacer para darle entonces paso a su hijo? Supongo que sea parte del amor de padre también, ¿no? Pero ¿a qué responde esto? Mira, el tener un hijo que es un gran artista es una fortuna. Un hijo que siguió tus pasos y yo siento que superó ya muchas cosas que yo hice, ya él las hace mucho mejor que yo. Nosotros inclusive en las últimas películas que he hecho hemos trabajado juntos. Cristian es un compositor que tiene unas ideas melódicas maravillosas, mucho mejores que las mías, y un tipo que tiene una facilidad muy grande de crear melodías lindas. Me imagino que para un músico tener un hijo tan talentoso sea fuente de orgullo, ¿no? Eso es una cosa tremenda como padre, porque tú quieres que tu hijo sea mejor que tú, directamente. Y yo creo que él es mejor que yo con crece. Lo que pasa es que yo tengo muchos años y tengo una experiencia que él tiene que pasar y tiene que acumular. Pero él desde jovencito tiene ese don. Además, un tipo con una voz muy bonita, con un color de voz muy bonita, muy bonito, y con un dominio de su propia voz. Aquí hay aparatos y todo. Yo grabo la voz de Cristian sin ponerle nada, no me hace falta, no le hace falta. No necesita ponerle compresores, no necesita ponerle nada. Él comprime su voz naturalmente. Él, cuando quiere buscar un color, lo busca. Y en un momento de mi vida yo dije, yo no he terminado, por supuesto, tengo muchas cosas que hacer, pero es muy difícil llevar dos carreras. Vamos a decir como artista, giras para Cristian, giras para mí, todo lo que lleva atrás una gira, todo el trabajo de promoción que lleva, no hay las condiciones de tener los equipos de trabajo, y además yo me siento totalmente realizado siendo parte del equipo de trabajo de Cristian o realmente dirigiendo el equipo de trabajo de Cristian. Escribimos juntos canciones, escribimos juntos sus espectáculos, además de hacer bailable, que es lo que más la gente ve, hacemos grandes espectáculos en teatro, y realmente para mí es un orgullo, y te diría un poquito, además es un honor también trabajar para Cristian y trabajar con Cristian. Trabajo para y con. Decidimos hacer en los últimos años un proyecto que se llama Por tu Amor, donde va del rescate de valores, que yo creo que no solamente en Cuba, creo que el mundo ha perdido muchos valores de los seres humanos. La gente, unos por la velocidad de la vida, otros por los problemas de la vida, otros por los conflictos personales, se han olvidado de muchas cosas. Creo que sería muy larga la conversación de ponernos a enumerar cuántas cosas hemos perdido los seres humanos. Y creo que el amor es una de las cosas más importantes en la vida, y creo que todo parte del amor, creo que todo es a partir del amor, y tratando de salvar el amor, creo que vamos hacia otros caminos también, donde están muchos de esos valores que considero que se han perdido en Cuba y en el mundo. Inclusive a veces tú dices, bueno, no es que sean las generaciones nuevas, porque a veces tú hablas como un viejo, no, es que lo han perdido todo, hasta las generaciones de más edad. O sea, la gente se ha olvidado de muchas cosas que eran principios de los seres humanos, no principios sociales, no normas sociales a cumplir, principios de los seres humanos como hombres, como mujeres, como ciudadanos,
y de eso va el proyecto. Bueno, mucho éxito en estos proyectos, seguro lo tendrá. Mucho éxito también para Cristian, sígalo apoyando y siga también haciendo muchas cosas de las que sabe hacer y de las que hace muy bien. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por estos minutos dedicados a nuestro canal. Gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista.